Vamos a estar leyendo los mensajes que ustedes nos dejen en Super Chat al finalizar esta conversación y te vamos a contar la fase número 3. Estamos empezando fase número 2, pero Carlos Rucauf ya tiene información sobre en qué podría consistir la fase número 3 muy pronto en esta lucha contra el narcosocialismo del siglo XXI. Te muestro, hablando del Iwo Jima, Carlos, que el Comando Sur ha publicado hace pocas horas en su cuenta de X otro video de estos que venimos mostrando en cada una de las transmisiones. Hay algún video nuevo donde muestran los despliegues militares en las aguas del Caribe Sur. En este caso tenemos a los aviones de caza Harrier en un video de unos 30 segundos que es impresionante. Miren esto. Ahí está, el Comando Sur con sus habituales videos ya, donde muestra su potencia militar frente a una Venezuela que no le llega ni a los talones, ¿cierto, Carlos? Por supuesto, pero además esto se hizo con munición real. Habitualmente cuando vos haces entrenamientos, trabajás con munición, para llamarlo, para que entiendan todo el mundo, de fogueo. No son de fogueo, que digamos, no son municiones que van a abatir objetivos en el mar o en la tierra. Cuando vos ves esas explosiones, es porque han colocado antes bidones de combustible, que son los objetivos con los que tienen que lidiar los aviadores. Ustedes imagínense la puntería que hay que tener para un avión en Mach 1 poder tirar impactos sobre un barril que está flotando en el agua, ¿no? Estamos demostrando una eficiencia de estos jóvenes aviadores, todos muy jóvenes, que han logrado este objetivo, pero que no son la carta central de la operación de la que estamos hablando. Recordemos, dijimos que 3 sectores de comando, los drones, para que acá no aparecen, para bombardear quirúrgicamente los depósitos de drogas, y estos que estamos viendo son lo que se llama el techo aéreo, son los que, si hubiera una reacción aeronaval venezolana, atacarían a esa reacción no como barcos o aviones de una nación, sino como barcos y aviones que defienden una banda de narcotraficantes. Siempre hay que entender esta estructura jurídica sobre la que permanentemente nos aclara tanto Trump como Marco Rubio, ¿no? Es un ataque a una estructura de delincuentes que son un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y cuando agarren a Maduro y a Diosdado, los agarran no por ser políticos, sino por haber sido pedida su captura por un gran jurado de Manhattan. Siempre repite eso la estructura norteamericana, es decir, actuamos legalmente. La última vez que Donald Trump informó al Parlamento, al Capitolio, de una acción militar, fue una acción militar contra una nación, fue contra Yemen. Sí, sí. Hablando de ataques, Reuters también informó el día de ayer a la tarde que se advierte un posible ataque contra la embajada norteamericana en Caracas. Bueno, lo que dio a entender el presidente de la Asamblea, el señor Rodríguez, es que habría la intención de hacer un ataque de falsa bandera, perpetuado, él dice, por la extrema derecha en Venezuela. Yo no sé cuál será la extrema derecha en Venezuela. Son fantásticos. Miren, les cuento, esto no es una versión, esto es información absolutamente chequeada. Primero, es muy interesante que en el comunicado de Jorge Rodríguez firma como jefe negociador. Atención a esto, no firma como presidente de la Asamblea. Se pone en yo soy el que puede solucionar este problema. Hace rato que, impulsado por Rodríguez Zapatero y por el presidente de España,
Recuerden que por ahora, Edmundo González Urrutia está en territorio español, exiliado, por ahora. Vamos a hablar de esto en la próxima emisión cuando hablemos de la fase 3. En esta fase 2, lo que está absolutamente claro es que Jorge Rodríguez les dice, yo quiero seguir negociando, no me saquen a Grenell, por favor. Y miren, si quiero negociar, que le cuento que la derecha va a atacarlos. En realidad, quien iba a atacar la embajada norteamericana era la banda parapolicial y paramilitar de Diosdado Cabello, que tenía la información de que ahí estaba Corina Machado. Miren, hay un desliz de hace 3 o 4 días, yo ahora no tengo el video, pero seguramente lo podremos pasar la próxima vez, donde Diosdado Cabello dice, yo le digo a Corina Machado que sé que está en una casa grande y que la vamos a ir a buscar. Bueno, la casa grande es la embajada de los Estados Unidos, es una inmensa embajada, una de las embajadas más grandes que yo he visto, mira que he visto muchas, es la embajada norteamericana en Caracas. Ahí, en algún rincón de esa embajada que no tiene una representación diplomática oficial, está en este momento en manos de Suiza, pero que tiene adentro todo lo que tiene que tener una embajada norteamericana, Marinis incluido. Esa embajada era el lugar donde iba a ir a buscar con los parapoliciales este mamarracho de Diosdado Cabello a Corina Machado. Es muy interesante cómo Jorge Rodríguez muestra el desplazamiento de fuerza de seguridad para proteger la embajada de los Estados Unidos como parte de este mamarracho que intentan, que es hacer la transición ellos. No va a permitir Trump una transición en manos de los mismos que están gobernando Venezuela. Carlos, ¿vos pensás que todavía sigue siendo plausible este ataque a la embajada de Estados Unidos o esto quedó totalmente desactivado? No, yo creo que justamente lo que hace Jorge Rodríguez con esto es decirle a Diosdado Cabello, no me compliques la vida, porque además imagínense si ya Trump los tiene en la mira, está con el cuchillo entre los dientes, si le dan una excusa de esas características, la situación se convierte en algo mucho más dramático de lo que estamos viendo. Bueno, ya sería Diosdado no es seguramente una persona normal, ¿eh? Diosdado es un hombre que el fiscal general de Chile lo tiene encartado, lo tiene acusado de haber mandado a matar a un ciudadano de Venezuela que estaba en Chile y que le encargó la tarea al Tren de Aragua, ese mismo Tren de Aragua que hace un tiempo decían que no existía, que luego dijeron que lo habían desarmado, no se desarmaron una cosa que no existía, y que ahora dicen que quédense tranquilos que nosotros controlamos la frontera, y si controlan la frontera hasta tal punto que, como ya lo contamos, cuando se hunde una narcolancha van y le dicen a la gente del pueblo donde murieron los chicos que contratan los narcos, no se puede hablar porque esto no ocurrió. Y es muy importante además decir cómo así se destruyó la pesca. Puertos pesqueros quedaron en manos del Tren de Aragua y son puertos de salida de droga hacia Trinidad Tobago o hacia otros puntos de contacto. Y te sumo algo que no apareció en ningún medio. Ya están en operaciones en la zona de esta estructura militar norteamericana barcos y aviones franceses y holandeses. Recuerden que en esa zona hay lo que se llaman las posesiones de ultramar de estas dos naciones. Estas dos naciones están en el operativo porque desde esas posesiones de ultramar iban a Francia alijos de droga que vendía también la estructura del cártel Los Soles. Así que no está solo Estados Unidos y en días próximos vamos a ver seguramente algún otro país que se sume. Si Diosdado Cabello cometiera esta estupidez de enviar a su grupo parapolicial a atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas, ese sería, a mi juicio, el momento en que Trump toca el botón para ingresar en Venezuela y para terminar rápidamente con el asunto. Así que Jorge Rodríguez
Rodríguez podemos decir que lo ha hecho bien en desactivar esto para darse algo más de tiempo, darse algo más de oxígeno, teniendo el aparato militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe Sur listo para ingresar. Otro punto que tenemos que mencionar de las noticias de las últimas horas respecto de esta temática es esta. El presidente Maduro le pide al Papa León XIV que le ayude a mantener la paz en Venezuela. Se dice que le ha enviado una carta. La carta, hasta donde yo busqué y encontré, todavía no se ha hecho pública. O sea, no conocemos todavía el contenido en concreto de la carta, solo su temática general, que sería esta. Yo coincido en que no se dio a conocer.